estamos hablando de las denuncias contra el expresidente Alberto Fernández, tristes realidades que nos vamos enterando, pero seguramente ya se ha hablado mucho. Después quizás en otra oportunidad podemos hablar de la violencia de género, podemos hablar de qué pasa con esos hombres maltratadores, psicópatas, y qué pasa con la doble cara que muchísimos de ellos tienen, ¿no? O sea, socialmente muestran algo, pero después de puertas adentro, en su vida íntima, en su vida familiar, tienen otro comportamiento. Y la idea de hoy un poquito es hablar de la crisis de modelos sociales, la crisis de identificación con valores y modelos que tenemos como sociedad desde hace años. Y bueno, pensaba no es una realidad única de la Argentina, porque sobre todo en países latinoamericanos es algo también habitual, la cantidad de presidentes o expresidentes que han sido investigados por la justicia, que han sido procesados. Y entonces tomo brevemente, sin entrar en aspectos judiciales que cada uno de nosotros puede investigar y seguramente con más profundidad, pero digamos, en democracia tenemos a Carlos Menem procesado y condenado, tenemos a De la Rúa procesado, tenemos a Cristina Kirchner procesada y condenada, tenemos a Amado Vudú, tenemos a Macri. Digo, wow, en menos de 20 años o en 25 años tenemos varios presidentes procesados con causas judiciales, que podríamos decir en términos morales, si querés, o éticos, ya sería un escándalo, ¿no? Que el líder político social de un país esté sospechado, investigado, procesado y, como vimos, también con condena firme, porque después entran en esos vericuetos judiciales de todas estas cuestiones que ya sabemos, recusaciones, amparo, cambio de juez, y ahí entran en la nebulosa, como le ha servido al expresidente Carlos Menem para patear una prisión casi por 20 años y esconderse en sus fueros. Y bueno, lamentablemente no la justicia no pudo con él. Pero tomo esto para pensar, ¿no? Si le sumamos a estos presidentes o expresidentes la cantidad de jueces, funcionarios políticos, sacerdotes, policías que han sido procesados, juzgados, y muchos de ellos sí a ese nivel terminan cumpliendo una condena. La pregunta es, ¿qué nos está pasando, no? Porque si supuestamente los dirigentes sociales, aquellos que solemos ubicar allí para que hagan sus cosas, si ponemos a un juez entre todos los ciudadanos para pagarle su jugoso salario para que haga justicia, y ese juez o esa jueza termina estando en una organización criminal, o un policía, o un funcionario político que tiene que repartir comida a los pobres, después nos enteramos que hay nichos de corrupción allí. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, bueno, nuestra sociedad realmente está como está, porque desde arriba hacia abajo nos faltan modelos, ¿no? Y un poco podemos pensar en relación a cómo se va identificando un niño. Cuando a un niño de 2, 3, 4, 5 añitos le preguntás, bueno, a ver, ¿qué es ser adulto? Y los pibes van a mirar a mamá y a papá. ¿Qué es ser mujer? Van a mirar a mamá. ¿Qué es ser varón? Van a mirar a papá. ¿Qué es ser abuelo? Van a pensar en su abuelo. Entonces, la familia es primero esa célula social que nosotros muchas veces hablamos, pero es fundamentalmente una usina de modelos identificatorios, ¿no? Obviamente, más allá de la familia, después a partir de a veces muy temprana edad y cada vez a más temprana edad, las pantallas, los medios de comunicación, los generadores también de contenido son una fuente de
identificación secundaria para esa subjetividad que se va armando, Alejandro. Entonces ahí ya empieza a tallar la sociedad, ¿sí? Entonces, para nuestros pibes, nuestras pibas, obviamente podemos decir, che, pero mirá, tenemos la mitad de los adolescentes que ni estudian ni trabajan, pero no carguemos la tinta solamente sobre esos adolescentes que por ahí están en crisis. Hay terribles problemáticas en crecimiento sobre adicciones, alcoholismo, escolaridad, abandono, todo lo que vos quieras. Pero esos pibes, ¿a quién están mirando? Esos adolescentes, ¿en quién se reflejan? ¿En quiénes se proyectan? Y allí es donde, obviamente, la pregunta nos cae, pero al 100% en nosotros, los adultos de esta sociedad. Entonces, bueno, si vemos a un pibe que no quiere estudiar y dice, no quiero estudiar, no quiero esforzarme, ¿no será porque le estamos dando modelos que no tienen que ver con eso que nuestros abuelos o bisabuelos pensaban para una sociedad? Y entonces, claro, cuando vos miras la pirámide, entre comillas, la punta de la pirámide social, y decís, un político, un presidente, un senador, un funcionario, un juez, y los modelos que bajan desde ahí tienen que ver con, digamos, con corrupción, con mentira, con engaño, con violencia de género. Bueno, entonces obviamente podemos entender quizás con un poquito de mayor claridad, querido Alejandro, por qué nuestra sociedad está como está, por qué, como decías vos al inicio de la presentación, y bueno, los psicoanalistas vamos a tener trabajo garantizado por décadas, y bueno, obviamente, ¿no? Eso tiene que ver con estas condiciones emocionales, afectivas, que estamos fallando, ¿no? Si en una sociedad los adultos dan modelos, podríamos decir, muy malos, obviamente que todo eso va a caer en cascada, que se derraman socialmente en cualquier tipo de sociedad, ¿no? Bueno, claro, son modelos, podríamos decir, con disvalores, ¿no? O sea, son no modelos, son modelos que incluyen este tipo de circunstancias dolorosas para cualquier sociedad. Entonces, claro, podemos tener una miradita sesgada, haciendo foco solamente en lo sintomático, haciendo foco solamente en cómo los femicidios han venido creciendo en los últimos 25 años, cómo los hechos delictivos han venido creciendo, cómo las adicciones en los jóvenes y adolescentes han venido creciendo. Pero ahí estamos señalando, ¿no? Como dice el refrán, no maten al cartero. O sea, no te enojes con el cartero. El cartero simplemente trae un mensaje. Y las generaciones jóvenes, indudablemente, nos dejan ese mensaje de, bueno, somos un desastre, entre comillas, porque ustedes nos están enseñando a ser un desastre. ¿Sí? Porque esos modelos absolutamente negativos están bajando desde lo más alto de la pirámide social, ¿no? O sea, más allá de que también podemos, hace poco hablé con una docente que me cuenta, en el secundario sale el tema del expresidente Alberto Fernández y la violencia de género, lo que supuestamente esta ex mujer denuncia, que aún estando embarazada él le pegaba en la panza, y una alumna dice, bueno, pero esto es lo que pasa, profe. Claro, también nos sirve para ver que aquellos que están allá encumbrados en el poder son también seres humanos con las mismas miserias que puede tener un vecino a la vuelta de casa, pero ¿a qué tipo de personajes nosotros estamos encumbrando en ese poder, no solo político o económico, sino ese poder social, en ese poder de bajar una línea hacia la juventud? Y esa es una pregunta que al final
en última instancia, querido Alejandro, nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, porque, digamos, en líneas generales son personas que terminamos nosotros encumbrando, ¿sí? Nosotros terminamos poniendo allí, dándole ese poder, dándole esa cuota de, bueno, usted sea un modelo social, cuando en realidad, bueno, evidentemente estamos enfilando mal, digamos, ¿no? Y aquí entonces quedo con este primer análisis y terminamos con algunas herramientas, como siempre proponemos, que es, bueno, la herramienta de nosotros en casa, con nuestros propios hermanos menores, con nuestros propios hijos e hijas, podemos humildemente, aunque sea en lo micro, en nuestro micro sistema político familiar, podemos bajar otros modelos, ¿no? O sea, aún la mayoría de los argentinos somos laburantes, la mayoría de los argentinos se levanta a la mañana para laburar, para hacer algo diferente, la mayoría de los argentinos son personas de trabajo honestas, la mayoría de los varones no practicamos la violencia de género, y entonces obviamente allí me parece que hay una punta para laburar mucho en casa, tratando de mostrarle a nuestros hijos e hijas otro tipo de modelos. Me queda pendiente, ahora me viene a la cabeza qué pasa con los artistas, los músicos, es decir, la gente ligada al arte también a veces no baja buenos modelos, y nuestros adolescentes también están expuestos a esa expresión cultural a veces que no es un modelo, podríamos decir, que promueve el esfuerzo, el estudio, el compañerismo, la solidaridad, sino que promueve, bueno, no quiero ser millonario, moviendo mi trasero voy a ser exitosa, y todas esas cosas que ya todos más o menos podemos entender. Pero la herramienta sería, bueno, en casa, hablar de estas cosas, explicarle a un chango de 8 años, 10, 11, que por ahí ya está empezando a entender que ese presidente no es modelo de nada, y que nos hemos equivocado, que ese juez de la corte que sale ahí en la tele, que resulta que había recibido no sé cuántos millones para liberar a un empresario, no es modelo de nada. O sea, señalarlo, ¿no? O sea, ya que muchas veces no hay una condena judicial, porque lamentablemente la justicia es muy, muy deficiente todavía, bueno, que por lo menos tengamos esa condena social en la familia, de decir, bueno, por acá no es, vayamos con otros modelos. Sí, tal sacerdote lo corrieron de acá porque abusó a 2 niños. Bueno, sí, ahí eso no es un modelo, condena social. Sí, pero mira, conozco al padre fulano de tal que hace 25 años labura con los pobres, y el tipo se embarra todos los domingos para dar una misa allá en aquel barrio a la orilla del río. Entonces, poder también ayudar a nuestros hijos e hijas a discernir que también hay modelos positivos, y que por ahí el abuelo, la abuela es un modelo muchísimo mejor que cualquier presidente o presidenta que podamos haber tenido o tener. Ir a buscar esos modelos identificatorios para nuestros pibes en nuestra propia familia, que seguramente la inmensa mayoría de nosotros tenemos muchísimos buenos modelos para compartir y para mostrar en casa, querido Alejandro. Sí, señor, usted lo ha dicho. Querido Esteban, gracias por tu participación de y todos los lunes del año, que nos ayudas a entender un montón de cuestiones y bueno, a tratar de poner la mirada, ¿no?, sobre lo que nos atraviesa, y en este caso, bueno, con un tema o con un hecho muy resonante, pero que además, obviamente y lamentablemente, se vive en tantísimos otros lugares invisibilizados tantas veces.
Obviamente que cuando un hecho de corrupción es sobre alguien conocido, sobre, podríamos decir, un expresidente, o un hecho de violencia de género, o en este caso los dos, porque recordemos que este hecho de violencia de género surge a raíz de una investigación de un posible hecho de corrupción. Digo, ahí cuando uno tiene la responsabilidad, ¿no?, de que te están mirando todo el país, que sos presidente, ¿sí? Bueno, hay que tener otras conductas, ¿no? Y esto vale también para el presidente actual, ¿no? Porque aquí también lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Bueno, un presidente tiene que ser un tipo aplomado, una mujer, ¿no? Porque si el presidente, entre comillas, el líder máximo político, grita, patea, tiene conductas ligadas a un poco autocontrol de su carácter, eso tampoco es un buen modelo, ¿sí? Pero bueno, lamentablemente Alejandro a un nivel elevado, un nivel alto, digamos, podríamos decir que escasean mucho los buenos modelos. Por eso insisto, vayamos a lo micro, volvamos a las raíces, volvamos a nuestra familia, hablemos de nuestros abuelos, investiguemos qué hicieron, qué hizo el nono, qué hizo el bisabuelo cuando vino de Europa, cuál era su conducta ética, qué pasaba con el laburo, ¿a qué hora se levantaba papá para ir a la fábrica? Ahí me parece que tenemos una oportunidad, quizás la última que nos queda, para reconstituir estos modelos identificatorios en nuestra querida Argentina. Sí, señor. Los ejemplos en casa. Querido Esteban, un fuerte abrazo. Gracias y hasta el lunes. Chau, chau.